Cada máscara ha sido creada, formada por vivencias, abandonos, abusos, humillaciones, vergüenza. Cuando alguien quiere esconder su dolor, va creando una coraza de protección. Crea una máscara que se convierte en su personalidad y que se refleja a través de su rostro y de sus emociones. ¿Cuántas máscaras has forjado a lo largo de tu caminar? Tema de esta mañana, gloria a Dios, o ya tarde. Sé que va a confrontarnos y a mover un poco nuestras almas. El tema es quitándonos la máscara o las máscaras. Porque a veces tenemos más de una máscara, ¿verdad? Y a veces esas máscaras que nosotros mostramos van de acuerdo a nuestra personalidad o a los hechos que nosotros hemos enfrentado en nuestras vidas. Nos vamos formando diferentes máscaras que van ocultando o nuestro dolor o nuestra amargura, traumas pasados, y van creando en nosotros una máscara o como una capa protectora que nos ayude a protegernos de que nos sigan haciendo más daño. La situación es que eventualmente, si esas máscaras siguen en nuestra vida, implica que nosotros no hemos curado internamente. Y por lo tanto hemos aprendido que toda persona herida, eventualmente, y aunque no quiera, hiere los demás. Hiere a aquellos a quien ama. Porque está sangrando internamente y pone a los demás a sangrar de la misma manera que ellos están sangrando. ¿Cómo nosotros sabemos si tenemos máscaras? Porque voy a decir, no, yo soy una persona genuina. Pues mira, si actúas diferente con diferentes personas o de acuerdo al lugar donde tú frecuentas, si cambias de actitud con todo y rostro en las diferentes adversidades o situaciones en las que nos encontramos, pues estás creando y tienes máscaras. Y es que en la vida, aunque nosotros tratamos de ser únicos, hay algo que nos diferencia a cada uno de nosotros y son nuestros rostros. Nadie tiene un rostro igual al otro, a menos que sean gemelos, y siempre van a tener algo que los diferencie. Yo tengo unas sobrinas que son gemelas y ellas, eventualmente, su padre, yo nunca la llegué a diferenciar, para mí todas las dos eran igualitas, pero ellos dicen que ellos la sabían diferenciar porque una era la carita más finita y la otra tenía un poquito la carita más llena. Y yo había una que tenía un lunar y otra que no tenía lunar. Pero los padres aprenden a diferenciar a los hijos. Y cuando son gemelos mucho más, ¿verdad? Así que, más que caras, muchas veces son máscaras que nosotros vamos recopilando en nuestra vida por circunstancias que nos obligan a cambiar nuestras facciones y que se van convirtiendo en máscara. Y es lo que a veces se suele llamar a una persona hipócrita. Y la palabra hipócrita viene de la palabra hipocresía, que dice que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Y según la Real Academia, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan, para esconder sus propias intenciones y su verdadera personalidad. Y o para ganarse falsamente la simpatía de alguien o de algunos. Y ponen como ejemplo, cuando los hombres, los chicos están enamorando a las chicas, regalan flores, peluches, están ahí siempre atentos, están llamando mucho, y a veces después cuando se casan,
se acaban las llamadas, se acaban las flores, se acaban los muñecos. Yo digo, ¿dónde está el tigre que me enamoró? Se fue. Se fue como María. Y María se fue. Todo tiene su tiempo. El tiempo pasó. Bueno. Los cuartos de peluche se hacen compras. Pero en definitiva, amados, no nos desenfoquemos. Hipócrita es alguien que no es sincero. Te muestra un rostro de una manera, pero en realidad está escondiendo las verdaderas intenciones que hay dentro de ellos. Así que la hipocresía se esconde dentro de una gran máscara, de donde surge el dicho: caras vemos, corazones no sabemos. El hipócrita tiende a decirle a los demás lo que quieren escuchar. Hablan de acuerdo a lo que les conviene y ocultan su ser y las verdaderas intenciones, y tienen diferentes razones para hacerlo. Y esta es la primera máscara. La hipocresía nace en el individuo por una necesidad incontrolable de aceptación. Nace por mucho miedo al rechazo, por falta de autoestima. Y estos motivos lo llevan a utilizar la máscara del encanto, simulando una personalidad que no tiene. O porque en ese momento y lugar lo necesita y se transforma como el camaleón de acuerdo al color de donde está. Alaba. Y esto le pasó a nuestro apóstol Pedro. En una ocasión se nos describe en Gálatas 2, yo lo guardé por aquí. Dice, del 11 al 21. Okay. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o sea, se le enfrentó, porque se había hecho digno de reprensión, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se separaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, la gente de la circuncisión era otro grupo, y eran aquellos que decían que ellos tenían que circuncidarse para poder ser aceptados. Así que Pedro, que se codiaba con ambos, tanto con los gentiles, porque a ellos fue que Dios mandó a Pablo, ¿verdad? Actuaba de una manera, pero cuando esta gente se acercaban y venían, él actuaba de otra forma. Así que dice, y de su simulación, alaba, participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. O sea, una persona que a veces está simulando algo, encuentra y influencia a las demás personas que están con ellos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Y esto es algo que hasta el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, enfrentó cara a cara a aquellos que querían obligar a los mismos judíos a hacer
cosas que se habían añadido a las leyes de Dios. Y les decía, ustedes implantan una carga muy pesada sobre ellos. Entonces ustedes quieren a ellos hacerle cumplir lo que ustedes han escrito en esos papeles. Sin embargo, ustedes mismos no pueden cumplir eso. Entonces tendemos y queremos hacer a otros que hagan lo que nosotros mismos no hacemos. Así que esto mismo estaba pasando con Pedro. Y al hacer esto estaba haciendo ¿qué? Un hipócrita, porque estaba fingiendo ser de una manera cuando estaba con otras personas, cuando en realidad, cuando ellos no estaban, él se codiaba, hablaba, caminaba, comía, compartía con los gentiles, cuando los de la circuncisión no se encontraban en el área. Así que dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y recuerden que gentil es aquel que no tiene a Dios, pero inmediatamente reconoce a Jesús como su Hijo, como su Salvador. Ya dejó de ser gentil. Así que nosotros no podemos llamarnos gentiles, porque nosotros no somos gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si vuelvo a edificar las mismas cosas que destruí, me constituyo un transgresor. Porque por medio de la ley, yo he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Aleluya. ¿Qué dijimos de la hipocresía? ¿Que era qué? Una simulación. Y Pedro tuvo miedo de los circuncidantes y actuaba con ellos de una manera y con los gentiles actuaba de otra. Así que nosotros tampoco podemos obligar a nadie, pues nosotros tampoco podemos cambiar a nadie. El cambio viene con el conocimiento que se adquiere a través de estudiar la palabra y con la administración del Espíritu de Dios, que es el que nos va guiando a cada uno de nosotros. Pero no podemos obligar a nadie tampoco a tú debes dejar de hacer esto, tú debes dejar de ponerte esto, porque el Espíritu nos ministra a nosotros individualmente, porque Él sí que nos conoce. Así que yo puedo cojear de la derecha, pero tú puedes estar cojeando de la izquierda. Entonces yo no puedo obligarte a utilizar lo que Dios ha cambiado en mí, porque no necesariamente esa sea tu debilidad. Así que Dios, a través de su Espíritu, trabaja individualmente con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios es bueno. Es bueno que Él puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Hay una máscara que es la máscara del orgullo, pero también es la máscara de la apariencia. Y a través de Jeremías 37, del capítulo 37 al 44, hay una historia del rey Sedequías, que el chico estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios, y Dios, como siempre, antes de hacer algo para ver si los hijos cambian, le mandó un mensajito con el apóstol, con el profeta Jeremías. Pero te lo voy a leer a través de Segunda de Crónicas 36, que es más corta la versión. A través de Segunda de Crónicas, capítulo
después que lo busque. Bendito sea el Señor. Segunda de Crónicas, que me ayuda rápidamente ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 36, del 11 al 21. Se nos hizo. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, o sea, su orgullo, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, y siguiendo todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y ahí vamos hasta un poquito respondiendo inclusive la pregunta que alguien hizo al principio. Y es que Dios no va a favor de las cosas que se hacen incorrectamente. Y precisamente castigaba a aquellos reyes que hacían lo malo delante de él. Y mayormente todos estos reyes, cuando hacían lo malo, no solamente era que incurrían en adorar a otros dioses y no escuchar la voz de Dios, sino que hacían atrocidades. Entonces, ¿qué Dios hacía? Le enviaba un profeta diciéndole: esto está mal, tú no debes seguir haciendo lo que tú estás haciendo, porque tú debes regirte y obedecer la palabra de Dios. Y Dios, si tú no te vuelves de tu camino, va a traer castigo para ti y para los tuyos y para el pueblo. Entonces estamos en lo mismo. Cuando el rey estaba mal y no se dejaba guiar por Dios, ¿qué pasaba con la masa? Con el pueblo. Se desbocaba. También hacía lo malo delante de Dios. Porque al igual que Bernabé, se asimilaba al pecado, a la corrupción, a lo que existía. Y también entonces, no vamos a decir que todos, pero muchos de ellos se volvían. Así que dicen: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y del lugar de su morada. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, en Jeremías capítulo 37 o 38 específicamente, para allá rápidamente. Jeremías fue, porque cada vez que Elí se presentaba ante el rey y le daba una de las palabras que Dios le enviaba, algo le sucedía, lo metieron preso. Y en esta ocasión lo tiraron en una cisterna, la cual no tenía agua, sino que lo que tenía era lodo. Y la palabra especifica que fue enterrado completamente. Y ahí estuvo días, semanas, no se especifica cuánto tiempo. Entonces, dice que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: así dice Jehová, el que se quede en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pase los caldeos vivirá,
pues su vida le será por botín y vivirá. Así dice Jehová, de cierto, será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y entonces dijeron los príncipes del rey, muera este hombre, porque de esta manera desmoraliza a los guerreros que han quedado en esta ciudad y desalienta a todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino que busca su mal. Así que el rey Sedequías dijo, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías, lo hicieron echar en unas cisternas, en la cisterna de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí es probable que muera de hambre, pues no hay pan en la ciudad. Entonces mandó el rey mismo etíope, al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Así pues, lo hizo, tomó consigo a los hombres, entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos, ropas caídas, andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en las cisternas. Y el etíope, y dijo el etíope a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas, andrajosas, bajo tus sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías, y de este modo lo sacaron. Ahora, cuando lo sacaron, lo limpiaron, lo lavaron, secretamente el rey lo mandó a buscar a Jeremías. Porque una de las cosas que nosotros tenemos es que a veces cuando sabemos que hemos actuado mal y las consecuencias de nuestros hechos, queremos encontrar alguien que nos pase la mano. Así que él manda a buscar a Jeremías y le hace una pregunta. Te voy a hacer en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta y no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declaro, no es cosa segura que me matarás. Y si te doy consejo, no me escucharás. Wow. A veces nosotros venimos ante Dios esperando de Él una palabra. Y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es acercarse a una persona que nosotros sabemos que pertenece al Señor y que Dios le habla. Cuando a veces estamos tan enfocados en el dolor que nos asedia, buscando una palabra contraria de lo que han dictado. Y cuando nosotros recibimos, en vez de una palabra que nos dé consuelo, no que nos dé consuelo, sino que nos saque de la penuria en la que nosotros nos encontramos, y lo que nos dicen es todo lo contrario. No queremos escuchar esa palabra. Y esto sucedió con este rey en este momento. Así que el rey le juró que no le iba a hacer nada. Así que Jeremías le dijo a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey Babilonia,
esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Escúchate luego la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si rehusas entregarte, esta es la palabra que Jehová me ha mostrado. Eventualmente, el rey no se rindió. Y las palabras que se utilizaron en Crónicas es que era orgulloso y terco. Y el orgullo, amados, no deja a la persona escuchar ni siquiera la voz de Dios. Y el orgullo en nosotros no es que sea malo, es en la vía que utilicemos ese orgullo. Porque hay dos tipos de orgullo. Hay un orgullo que es un sentimiento de satisfacción por los logros, por los méritos, por las capacidades propias o de alguien que nos importa, que ha logrado alcanzar metas, que ha sacado buenas notas, que se convirtió en un profesional. Y estas son cosas en las que nosotros nos sentimos orgullosos por eso, porque pudimos lograr lo que nos habíamos, ¿verdad?, anhelado, propuesto, y o que nuestros hijos lo hayan hecho, o nuestros hermanos, amigos. Podemos decirle: me alegro porque llegaste, me alegro que lo lograras, ¿verdad? Y nos sentimos orgullosos por ellos. Así que el orgullo, de la forma correcta, no hace mal. Pero hay un orgullo que se convierte en arrogancia y vanidad, la cual es un exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. Y eso fue lo que le pasó al rey Sedequías. Él se sintió herido en su orgullo, en su amor propio, de siendo rey tener que someterse, rendirse a otra autoridad. Pero no solamente a la autoridad de aquellos que iban a someterlos, sino a la autoridad de Dios. No se sometió a Dios, y no sometiéndose a Dios encontró un castigo mucho peor. No solamente para él, sino para el pueblo completo. Porque la situación es que no era solamente para él. Nosotros tenemos que aprender que nuestros errores y nuestras malas decisiones afectan nuestra familia. O lo que alguien de la familia haga afecta el núcleo completo familiar. Ya sea por bien, o ya sea inclusive cuando hay alguien enfermo, ¿verdad? Todos nos afectamos porque sentimos el dolor de aquellos que se encuentran enfermos, ¿verdad? Así que yo me cuestionaba a nosotros mismos si será entonces que nosotros estamos dejando que el orgullo no nos permita someternos a la autoridad de Dios. Estamos alimentando el orgullo dentro de nosotros de una manera tal que no estemos escuchando la voz de Dios dirigiéndonos, porque queremos hacerlo a nuestra manera y que Dios nos acepte tal cual somos. Y sí, Dios nos acepta, pero no nos deja igual. Por eso cuando llegamos a la casa de Dios, se escucha la palabra transformación, regeneración, porque tiene que haber un cambio en nosotros. Leía que el orgullo es un pecado condenado o condenatorio que limita o detiene el progreso de una persona. No es fácil de enseñar una persona orgullosa, porque está que se cree sabio, dice la palabra, en su propia opinión.
No cambia su manera de pensar para aceptar la verdad, porque eso implicaría que estaba equivocado. Y aunque el orgullo, como le decía, puede ser una emoción positiva y activadora, el desequilibrio de esta emoción, la alteración de ella, es la que puede resultar en pecado. Sedequías no obedeció ni le hizo caso al profeta que fue enviado por Dios en una palabra. Nunca se arrepintió. No obedeció a Dios. El orgullo está relacionado con la autoestima, y cuando ésta está alta, fuera de lo normal, se nos hace difícil conectar a nosotros con una persona orgullosa. Y sabemos que es alguien que choca con las demás personas. Se siente, es algo como que una energía que uno siente de que una persona se cree o se siente mayor o mejor que los demás. Tiene la máscara de orgullo fuerte, de importancia fuerte. Soy mejor que tú. Pero déjame decirte que muchas veces detrás del orgullo se esconde el rechazo de no estar a la altura de los que nos aman o de los que amamos. Así que cada una de estas máscaras que te está describiendo el Eterno no es para que te sientas mal, sino para que vayas teniendo empatía de aquellos que muestran estas máscaras. No somos perfectos. Y como les dije al principio, cada uno de nosotros va adquiriendo máscaras de acuerdo a las circunstancias de nuestras vidas, a los traumas, procesos, dolores que nosotros vamos acarreando en nuestro caminar. Y vamos creando esta cobertura de protección como si fuera una armadura. Leía que se le ha catalogado como un trastorno y se le llama el síndrome de hubris, que se caracteriza por generar un ego desmedido. Así que el orgullo también tiene que ver con el ego de la persona. Por generar un ego desmedido, un enfoque personal exagerado, y se desarrollando excentridades y despreciando las opiniones de los demás. Alaba. Dice el Salmo 38:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo conoce de lejos. Romanos 12:16 nos dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y tenemos una máscara muy conocida. Algunos de nosotros hemos pasado a lo mejor por unas cuantas de ellas, que es la máscara de la burla o de la crítica. Muchos alguna vez en su vida nos hemos enfrentado con alguien burlón o crítico. Los que se esconden detrás de la máscara de la burla son envidiosos. Su burla y su crítica a aquellos que han logrado metas y que se han esforzado por lograrlas. Sin embargo, él se siente o ella se siente que no son nada en la vida. La burla es una expresión de inseguridad, y todo maltratador verbal es una persona insegura. Y por eso necesita descalificar, criticar, burlarse, atacar a los otros de sus errores, y se burla y se ríe para demostrar que es mejor. Detrás de la máscara de la burla hay heridas por las cosas que no alcanzaron en la vida y que no son capaces de celebrar, y no son capaces de celebrar el éxito de los otros. A veces lo hacen para quedar bien ante los demás, y a veces el burlado ni por enterado se da de que es objeto de demostración de que alguien está diciendo que es mejor que tú.
También está la máscara de la mentira. Porque nosotros tendemos en la mala inclinación, en esta dualidad que tenemos entre el bien y el mal, y de acuerdo al que nosotros alimentemos vamos a, ¿verdad?, a ser o espirituales o carnales. Y la máscara de la mentira indiscutiblemente va con ella y lleva con ella deshonra, deslealtad y engaños. Y muchas veces los que engañan, los que les gusta hablar muchas mentiras, se creen que engañan a otros cuando en realidad se están engañando a sí mismos. Y llegan al punto que ellos mismos se creen sus mentiras. Se creen el personaje que ellos mismos han creado y han montado a los demás. Y cuando son desenmascarados, ocurre un caos en sus vidas. Amados, todas estas máscaras que nosotros habremos creado o que personas crean, se utilizan como mecanismo de defensa, como escudo protectores que de manera natural se van forjando y formando en nosotros. Y la utilizamos como una protección de una estructura vulnerable dentro de nosotros. Hay máscara de personas fuertes y duras, pero con unos corazones de pan, buenos. Pero a veces han sido tan heridos que la cara se le ha formado fuerte, porque han tenido también que ser fuertes para todos, por situaciones en sus vidas, donde han tenido que afrontar a lo mejor posiciones, ser mamá, papá, ser el fuerte de la casa ante las situaciones que se han presentado, y van creando esa coraza de ellos de fortaleza, cuando en realidad por dentro son tan frágiles como aquellos que están sufriendo a su alrededor. Pero se han hecho fuertes porque es necesario. Ellos han entendido que es necesario para hacer fuerte a los demás. Está la máscara del controlador. Dice que normalmente el controlador le gusta controlar porque a lo mejor pasó por una traición que lo lleva a querer controlar a aquellos que se encuentran o aquellas que se encuentran en su alrededor, para evitar que le vuelva a suceder lo mismo. Así que detrás de cada máscara hay un porqué. Hay una necesidad interna dentro de cada persona que ha creado una máscara en su vida. Está la máscara de la vergüenza, está la máscara del payaso, porque aunque muchas veces no estamos pintados como el payaso, pero mostramos una sonrisa ficticia como el payaso. Y leía una historia de que había un psicólogo en el pueblo y llegó alguien con una depresión, una melancolía y una ansiedad, una tristeza tan grande, que el psicólogo le dice: te voy a recomendar que vayas a ver a este hombre que llegó al pueblo. Y es una persona que hace reír. Yo te lo recomiendo, yo mismo he ido y he participado. Y tú necesitas cambiar, escuchar cosas que te alegren, que te saquen de ese desenfoque que tienes, de tanta tristeza. A lo mejor te puede ayudar. Y le dice: doctor, ese hombre sí. Así que muchas veces el charlatán, el que hace reír a muchos, está llorando por dentro. Y lo vemos a través de Robin Williams, un hombre que hizo reír tanto a
millones de personas. Tenemos un legado de sus películas y de la forma en la que nos hacía reír. Y era un hombre que aún haciendo reír, por dentro estaba sangrando. Y eso no se pudo ver a través de la máscara que él había creado anteriormente. Una sonrisa con la boca, pero con los ojos, que son las ventanas del alma, se escondía el dolor y la tristeza. Cada máscara ha sido creada, formada por vivencias, abandonos, abusos, humillaciones, vergüenza. Cuando alguien quiere esconder su dolor, va creando una coraza de protección. Crea una máscara que se convierte en su personalidad y que se refleja a través de su rostro y de sus emociones. ¿Cuántas máscaras has forjado a lo largo de tu caminar? Y nos hemos acomodado en ellas. Y podemos decir a boca llena, yo soy así, nadie me cambia. Pero en el interior de nosotros sabemos que no lo somos. Y sabemos que necesitamos la ayuda de Dios. Amados, si chocamos con el mundo, si nos aleja de los seres queridos, entonces necesitamos ayuda. Si tengo que mentir y ser otra persona para que me acepte y aparentar lo que no soy, necesitamos ayuda. Y si estás diciendo yo necesito a Dios, amén, porque todos lo necesitamos. Todos tenemos remiendos en nuestra alma. Todos tenemos heridas, cicatrices, dolores, traumas. Pero estas máscaras, si no llegan a las manos del alfarero, van marcando y fracturando mi alma, mi ser. Y qué bueno que Dios ha creado y le ha dado la sabiduría al hombre para que a través de la ciencia, de la psicología, del estudio de las emociones del hombre, puedan ayudarnos. Dios es el primero y el psicólogo de psicólogos, pero también a veces es necesario caminar de manos, no solamente de Dios, sino también de un terapeuta, de alguien que nos ayude a canalizar nuestras emociones y nos ayude. El salmista David en un momento dado dijo, saca mi alma de la cárcel. Y sabemos que David es un hombre que a veces lo utilizamos para marcarlo y señalarlo, pero no nos ponemos dentro de su situación de que también él sufrió lo que pasó, lo que pasaba en su casa, lo que pasaba entre sus hijos, y lo que tenía que utilizar era una máscara delante del pueblo, porque era un rey y no se podía tambalear ni mostrar débil, ni mostrar debilidad, pero no significaba que no le doliera lo que estaba pasando en su casa, a consecuencia precisamente del pecado que él había cometido. Alaba. Qué bueno que Dios es Dios y que para levantarnos a través de nuestro Señor ha dejado a su Espíritu para guiarnos, y a través de nuestro Señor para sanarnos, y que se caigan las máscaras que por tanto tiempo hemos llevado. Nosotros como seres humanos somos muy rápidos para juzgar, y se nos olvida que cuando estamos juzgando y cuando estamos criticando, tenemos un espejo delante de nosotros, y que lo que estoy viendo es mi reflejo. Estoy viendo mis errores,
mis debilidades en el que se encuentra enfrente de mí. Tenemos que combatir la crítica y las caretas, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos, porque muchas de ellas tenían un denominador común: baja autoestima, inseguridades, miedos a no ser aceptado. Cuando Dios nos acepta, y es el que nos conoce como nadie, ni nosotros mismos nos conocemos. Aprendiendo a amarnos, porque somos agraciados, somos bendecidos, a pesar de lo que nosotros hayamos vivido. Estamos vivos. Podemos caminar, podemos hacer las cosas, valernos por nosotros mismos. Hay muchas personas que no pueden hacerlo. Hay muchas personas que no pueden ver y nosotros estamos viendo. Hay muchas personas que no pueden escuchar. Hay muchas personas que no pueden hablar, que no pueden caminar. ¿Cuántos han visto un mensaje que a veces ponen de cada quien mirando desde la perspectiva que tiene? Si yo fuera esta persona, mira que tiene su carro y aquel dice el que tenía la bicicleta y el que tenía el que podía pasamos por las diferentes etapas y cada quien sería feliz con tan siquiera a veces, que es el último que llega, poder caminar. Estamos vivos. Tenemos que aprender a utilizar la lista que Dios nos dejó a través de Gálatas: amor, paciencia, templanza, bondad, empatía, misericordia. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos una historia que contar o una historia que esconder, porque nosotros no siempre andamos contando las cosas que nos hieren, las cosas que nos hirieron, las cosas que nos avergonzaron. Esas se las contamos a Dios, porque ese es el único que tiene la medicina para nuestra alma. El origen de los payasos era entretener, pero leía también que los payasos escondían muchas veces detrás de ellos lo que le decían: desánimo, depresión, y escondiéndose, representando todo lo que no eran: simpáticos, entretenidos, joviales, pero por dentro llorando. Y así hay muchos erguidos caminando, hermosos, bien pintados, bien peinados, bien vestidos, y como dice una canción, ante el mundo riendo, pero por dentro llorando. A través de esta palabra, amados, Dios quiere que nos quitemos las máscaras y que empecemos a ser libres siendo quien realmente somos. Nunca vamos a estar de acuerdo con el mundo, ni el mundo va a estar de acuerdo con nosotros. Procuremos estar de acuerdo con Dios, bien con Dios y con nosotros mismos. Yo sé que dentro de nosotros, cuando estamos en esta dualidad, hay una voz que grita dentro de nosotros, pidiéndole ayuda al Eterno. Y a veces hay que dejar salir el niño o la niña que está aterrorizado todavía dentro de nosotros. A veces nos convertimos hasta en masoquistas porque llegamos a veces hasta sacar el baúl mental de los recuerdos para acordarnos de lo que nos hicieron, cuando no es necesario. Y lo que sí es necesario es perdonar. Perdonar para dejar soltar. Perdonar para que no sigamos siendo heridos. No nos heridamos nosotros mismos. Culmino con esto. Jesús, nuestro Yeshua,
Yeshua y nuestro ejemplo a seguir, no presentó dos caras, no presentó máscaras, y Él es nuestro ejemplo a seguir. Él dijo lo que venía a hacer y lo hizo. No engañó, no andaba con paños tibios, no se volvió un amargado porque su papá lo mandó a la tierra a morir. No le importó codearse con los humildes, ni con los enfermos, ni con los desvalidos, ni con las prostitutas. No se burlaba de nadie, ni por la forma en la que vivían, ni la condición en la que se encontraban. No fue un orgulloso, no fue un burlón y no fue un egoísta. Daba de lo que tenía. Impartía pan, daba, ay santo, vida, paz, sanidad. Y para ser un ejemplo a seguir, tiene que ser que Él sobrepasó todas sus situaciones como humano mientras estuvo viviendo en esta tierra. Las máscaras, como el pecado, pesan mucho. ¿Sabes por qué luchamos muchas veces con nosotros mismos, con la queja de que no entendemos la palabra de Dios? Porque ella nos confronta y ella se convierte en ese espejo que nos hace reconocer y ver que necesitamos la ayuda de Dios, que nos hace ver lo feo, lo que no queremos ver, lo que ocultamos y no queremos que salga. Pero cuando Dios nos permite ver a través de su palabra lo feo y lo que queremos ocultar, no es para avergonzarte, sino para sanarte. Cuando Dios te permite ver tus máscaras, no es para burlarte, no es para señalarte, es para que las sueltes y sepas que no es necesario seguir viviendo con ellas. Yo no sé lo que tú has pasado, pero debemos quitar las excusas de las máscaras de nuestras vidas y permitirle a Dios, que es la mejor medicina, que con su amor, con su fe y con su misericordia nos cambie. El que tiene amor, pidámosle a Dios que nos ayude y nos inunde con su amor para que podamos impartirlo a los demás. Solamente cuando nosotros podemos pasar, reconocer la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, es que podemos tener la empatía y la misericordia y el amor para aquellos, sabiendo que de la misma circunstancia en la que yo tenía, si veo a otras personas bajo las mismas máscaras, poder acercarme y decirle: hay remedio para ti. Dios te puede ayudar. Cuando el amor tiene misericordia, este activa en ti la empatía. Y reconocemos en Dios lo que me afecta, lo que me daña, y lo que hemos obtenido de Él, que es la misericordia. Y es entonces donde podemos impartirla a otros y apartar la vergüenza, porque Dios nos dice a través del Salmo 34, que para aquellos que le conocen no hay vergüenza. Y recuerden que el orgullo nos aleja de Dios, pero también nos puede alejar de los que amamos. Y aunque a veces utilizamos la vergüenza para decir que no me puedo acercar a Dios porque yo he pecado tanto que Dios no me puede perdonar, Dios te dice a ti en esta mañana que lo que hiciste o lo que te hicieron no va a determinar lo que yo voy a hacer en ti. Y no sé si recuerdan, pero unos meses atrás el Eterno nos dijo: voy a hacer cosas
maravillosas. Y si Él no ha comenzado, que entiendo que Él ha comenzado, lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados de la manera en preocupación, de la manera en la que vemos las cosas, porque mientras las sigamos viendo igual, porque entendemos que está haciendo igual y Dios trabaja de adentro hacia afuera, por lo tanto, no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo esas cosas maravillosas. Porque Él lo que promete, lo cumple. Y te vuelvo a repetir la palabra, que Él reconfortará tu alma y que la vas a estar recordando, aparte de que Él va a hacer cosas maravillosas. Que lo que hiciste y lo que te hicieron no va a determinar lo que yo voy a hacer en ti. Él es el Dios que transforma. Él es el Dios que borra un pasado y me da un nuevo presente. El que me permite comenzar de nuevo. El que tumba los dedos acusadores que se presentan ante mi vida. El que me dice que no voy a llegar, que no voy a seguir, y Dios te dice, tú sí puedes, yo te levanto, yo te ayudo, yo estaré contigo, lo vas a lograr. Ese nos ha prometido regresar en un futuro, y regresará, y será glorioso. No sé si estaremos vivos cuando eso suceda, pero hay un consuelo que nos dice que aquellos que murieron serán levantados. Y si lo que Él prometió que iba a hacer lo hizo, esto también Él lo hará. Por lo tanto, todo lo que somos, si se lo entregamos en sus manos, Él lo restaurará.